Hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Qué mejor manera que arrancar este 2026 que con una lectura y sobre todo de uno de mis autores favoritos, que es Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Y este libro que les voy a recomendar vale muchísimo la pena. En mi canal de YouTube, en este canal, ya he hablado acerca de la biografía, acerca del personaje, concretamente en una cápsula de hace 4 años que versó sobre Instrucciones para vivir en México. Un libro maravilloso, una compilación que hizo en su momento Guillermo Sheringham en los 90s sobre diversas columnas de periódico en donde Jorge Ibargüengoitia escribía acerca de la vida cotidiana mexicana. Y por supuesto, en aquel video, en aquella cápsula, pienso que transmití, les expresé mi pasión, prácticamente mi necesidad de leer a Jorge Ibargüengoitia y haberme convertido en un fanático, en un aficionado de sus letras, de su pensamiento, de su manera de transmitir tan sencilla esa lectura a los terceros, transmitir prácticamente un desnudo de lo que aquel pensaba sobre la vida del México del siglo XX, sobre todo el México provincial o provinciano, pero pensando también en la mentalidad, en las actitudes, en las costumbres, en los hábitos tanto individuales como los colectivos de la sociedad mexicana, lo cual es difícil, es sumamente complejo de hacer y de transmitir, por supuesto. Entonces en aquella cápsula me centré mucho en ello, pero ahora concretamente en un libro que curiosamente encontré en la biblioteca Roberto Ruiz Obregón del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Y por supuesto, esta biblioteca, además de que tiene diversa bibliografía, diversa literatura, muy seleccionada, muy especializada, pero bastante, yo diría, enriquecedora. Uno, por ejemplo, en mi caso, por supuesto, cuando tengo el tiempo suficiente, tengo el tiempo disponible, voy a la biblioteca, voy a la estantería, que está abierta, desde luego, voy a la estantería y trato de revisar algunos títulos, sobre todo en las novelas, y además de las secciones especializadas propiamente, en las novelas me encontré este título o esta joya titulada como La prueba de la virtud, ¿no? Y bueno, por supuesto, pedí prestado el libro, pedí prestado el material y me he llevado una gran sorpresa, una enorme sorpresa. Es el Ibargüengoitia incipiente, es el Ibargüengoitia que inicia. Obviamente, esta lectura o este libro consta de 2 apartados. El primero, que es propiamente de la prueba de la virtud, ¿no? En donde prácticamente es un argumento cinematográfico de Jorge Ibargüengoitia, el cual contiene poco más de 100 páginas. Y el segundo es una joya, que es a mí, en lo personal, que es la que más me gustó, que es el argumento cinematográfico de La víctima, ¿no? Que obviamente están fechados a finales de los 50 y entiendo que fue un libro rescatado prácticamente de los manuscritos de Ibargüengoitia. Fue editado fundamentalmente por Arte y Escena Ediciones, fundamentalmente a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el extinto Conaculta, y además estoy seguro que en alguna librería, ¿no?, Educal, que son maravillosas, las conocemos, ¿no?, seguramente lo encontrarán, ¿no? Es una edición del 2007, septiembre de 2007, y evidentemente impreso en México. Bueno, obviamente este texto, como bien lo escribe en la introducción José María Espinaza, es a partir de este rescate de estos argumentos cinematográficos, pero también recordar al Ibargüengoitia del escenario, del teatro. Ibargüengoitia, recordemos que antes de que se dedique a las novelas propiamente, durante toda la década de los 50 va a tener un desarrollo importante, va a tener un desarrollo con cierto éxito, desde luego, en el mundo del teatro, ¿no? Es donde ahí empieza Ibargüengoitia. Es más,
está bajo la influencia, desde luego, de su maestro, de su profesor, quien fue Rodolfo Usigli, un dramaturgo mexicano muy importante del siglo XX, y obviamente hasta que hasta que Rodolfo Usigli, en alguna entrevista con Elena Poniatowska, pues le preguntan sobre sus mejores discípulos, sus mejores alumnos, y omite a Ibargüengoitia. Es en ese momento cuando Ibargüengoitia se separa definitivamente de su maestro y se va a dedicar a la novela, ¿no? Y es donde propiamente tiene, yo creo que el éxito o el resplandor literario que va a dejar como legado Jorge Ibargüengoitia en el siglo XX mexicano. Pero en las obras de teatro tiene cosas muy interesantes. Y estas dos obras son, de verdad, entiendes cómo empieza Jorge Ibargüengoitia con ciertas palabras, con ciertos términos, ciertos sustantivos, ciertos adjetivos calificativos que te recuerdan las novelas, que recuerdas, este es Jorge Ibargüengoitia, es definitivamente él, ¿no? Por ejemplo, obviamente también hasta en la trama. En La prueba de la virtud habla sobre obviamente la compraventa ilícita, ¿no? O el tráfico de los famosos ídolos, ¿no? Y esto fue un tema del siglo XX mexicano, sobre todo en el régimen autoritario, ¿no? En donde había una compraventa, sobre todo en el mundo arqueológico mexicano, cuando se empezaron otra vez a redescubrir nuevas obras prehispánicas, nuevas esculturas, nuevos monumentos, nuevas ciudades, etcétera, durante a lo largo, yo diría, de todo, diversas décadas del siglo XX. Pero Ibargüengoitia rescata uno de esos episodios y trata de verlo como una ficción, ¿no? Y el argumento cinematográfico en La prueba de la virtud es ello, ¿no? Es hasta dónde llega la ética o el código moral de unos estafadores que se dedican, un trío de estafadores, se dedican propiamente a robar ídolos y por supuesto a venderlos a un gran precio en el mercado ilícito, ¿no? Y obviamente esto lo revuelve o lo trata de mezclar con una relación amorosa entre este triángulo de estafadores con una sola mujer, y esa mujer está casada, ¿no? Y es fantástico porque te das cuenta y recuerdas las novelas de Ibargüengoitia, que siempre es esta lucha, es este dilema entre diversos círculos sociales, entre diversos círculos románticos, que la verdad te apasionan, te llaman la atención, y justo propiamente las novelas, por su tono humorístico, sarcástico, fino, muy fino, pero que en esta obra de teatro, en La prueba de la virtud, aún no se encuentra presente, aún no está ese tono, por decirlo de alguna manera, ibargüengoitista, ¿no? O sea, todavía no lo es, ¿no? Hasta que la segunda obra, el segundo título de este libro, La víctima, que entiendo, según la introducción de Espinaza, marca que está fechado de 1959. Es un argumento cinematográfico sencillo, parecería que es, como aquí mismo lo señalan, el primero o el segundo borrador de la obra, y es fantástico. Este es, yo creo, que probablemente ya el inicio de Ibargüengoitia, que se va a dedicar a la novela. Cuando leo La víctima, o cuando la leí más bien, pensé y reflexioné directamente en los maravillosos cuentos de La ley de Herodes, ¿no? Esos maravillosos cuentos que aparecen en 1967 y te hablan prácticamente de toda la vida cotidiana mexicana en diversos episodios, ¿no? Que son fantásticos, son maravillosos, e incluso hasta la fecha pueden seguir sucediendo. La víctima trata de ello. ¿Por qué? Porque también hay un trío amoroso, pero un trío amoroso ya con ciertos tintes humorísticos, con ciertos tintes elegantes de lo que trata la comedia o el humor mexicano, ¿no? Cómo transmitir de alguna forma también la provincia mexicana, cómo el trabajo en un banco propiamente, el trabajo en una compañía minera, el trabajo prácticamente en dos provincias, ¿no? En un pueblo, por decirlo de alguna forma, en una ciudad grande dentro de la provincia mexicana, y que este personaje principal se va a un pueblo más pequeño o a una ciudad pequeña, ¿no? Y por supuesto en donde pues hay menor número de habitantes, cómo se
vive una feria, cómo se viven las tradiciones de un grito de independencia y propiamente la independencia personal también de este personaje principal, cómo huye de alguna manera ante este también otra vez mostrar un código moral, un código de ética, de honorabilidad, tras no denunciar al verdadero ladrón de un banco, ¿no? En donde por supuesto nuestro personaje principal se ve inmiscuido en ese problema, pero es una historia fantástica. La víctima me pareció, y eso que solamente son 30 páginas, 35 páginas, por eso pensé, este es un cuento extraído de la ley de Herodes, ¿no? Es un cuento que no pensábamos que estaría en la ley de Herodes. Entonces, yo creo que, digo, sin más que agregar, para no, por supuesto, seguir alargando esta cápsula, pero esta lectura me gustó mucho. Terminé el 2025 leyendo este libro, estas dos breves obras de Ibargüengoitia, y con mayor razón tal vez diría a mi persona de mi adolescencia, de mi juventud prácticamente, que se hizo fanático de Jorge Ibargüengoitia, que aún debo seguirme autonombrando como ibargüengoitista, porque esta obra, en los inicios de Jorge Ibargüengoitia, bueno, al menos estas dos obras, enfatizan o remarcan por qué me autodenomino ibargüengoitista, por esa admiración a la pluma de Jorge Ibargüengoitia y esa manera espectacular de transmitir una novela, transmitir una historia sencilla, transmitir una historia además con términos del español muy finos, muy elegantes. Es decir, es prácticamente un gran libro, un gran material, y espero que lo consigan. Yo les vuelvo a insistir, en las librerías Educal seguramente se encuentra, entonces que mejor, insisto, arrancar el 2026 que leyendo algo de Jorge Ibargüengoitia. Si no encuentran La prueba de la virtud o La víctima, pues entonces pues cualquier obra de Jorge Ibargüengoitia será atinada, ¿no? Sin más que añadir, les deseo un gran 2026. Cuídense mucho.